Llegó el momento de hacer cuentas. Veamos cómo es que pi está codificado en Génesis 1.1. Génesis está escrito en hebreo. Recordemos entonces la tabla de gematría para el alfabeto hebreo. Ya conocemos el método y es bien sencillo. A la primera letra Aleph se le asigna el valor 1, a la segunda Beth el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. A partir de ahí se asignan los valores 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Y a partir de allí los valores 200, 300, 400. Teniendo en cuenta esta sencilla regla, para asignar un valor numérico a cualquier letra, podemos computar el valor de una palabra simplemente sumando el valor de sus letras respectivas. Por ejemplo, la palabra que en español solemos pronunciar Jehová, y que es el nombre de Dios, se escribe con 4 letras hebreas, Yud, Hej, Vav y Hej. Sus respectivos valores de gematría son 10, 5, 6 y 5. Por lo tanto, el valor de gematría de la palabra Yahvé es 10 más 5 más 6 más 5 igual a 26. Así de simple. Ese es el valor de gematría del nombre de Dios. Consideremos ahora las 7 palabras de Génesis 1.1 y calculemos su gematría. Podemos ver los resultados en la siguiente tabla. La primera columna de la tabla muestra la palabra escrita en hebreo. La segunda columna, una pronunciación aproximada en español equivalente al original hebreo. La tercera columna muestra la palabra deletreada en hebreo. En la cuarta columna vemos cuál es el valor numérico de cada una de esas letras hebreas. Y en la quinta y sexta columnas, la suma y el producto de esos valores. Por ejemplo, la primera palabra de Génesis 1.1 es Bereshit, y quiere decir en el principio. Esta palabra está compuesta de 6 letras, las cuales son Beth, Reish, Aleph, Sin, Yud y Tav. El valor numérico respectivo de esas letras es 2 para Beth, porque es la segunda letra del alfabeto, y recordemos que la primera letra le asignábamos un 1, a la segunda un 2, etcétera, etcétera. 200 para Reish, 1 para Aleph, 300 para Shin, 10 para Yud y 400 para Tav. Observa la tabla de gematría del idioma hebreo para comprobar que esos son los valores correctos para cada letra. La suma de estos 6 valores es 913, por lo cual ese es el valor de gematría de la primera palabra de la Biblia. Y el producto de estos 6 números es 480 millones, un valor que nos será útil para encontrar a pi en el futuro. Así, para la primera palabra de Génesis 1.1, vemos un 913 bajo la columna suma y un 480 millones bajo la columna producto. Del mismo modo se procede con las otras 6 palabras de Génesis 1.1 y se obtienen 7 sumas y 7 productos correspondientes a las 7 palabras de Génesis 1.1. Estas sumas y estos productos son los ladrillos con los que construiremos nuestra descripción del valor numérico del versículo. ¿Cómo calcular el valor de gematría de un versículo? Como ya vimos, para una palabra es sencillo, simplemente sumamos el valor de sus letras. También podríamos multiplicarlas por si queremos un valor alternativo simple, pero no hay más opciones, al menos no más opciones que no sean demasiado rebuscadas. Sumar o multiplicar. En cambio, para un versículo sí hay más opciones. Si consideramos letras y palabras, para los cuales tradicionalmente hay definido un valor de gematría, como ya se ha explicado, estos son los valores que podríamos obtener contando, sumando y multiplicando. Con las letras, cantidad de letras, suma del valor de las letras y producto del valor de las letras. Y con las palabras, cantidad de palabras, suma del valor de las palabras o producto del valor de las palabras. Observemos primero que no hay otra opción sencilla disponible. Esas son las 6 naturales, las 6 que no son rebuscadas. Contar, sumar y multiplicar letras o palabras. Observemos también que la suma de valor de las letras y la suma de valor de las palabras son el mismo número en realidad, porque el valor de las palabras se define como la suma de valor de sus letras. Por lo tanto, solo tenemos 5 valores disponibles. La suma, sea del valor de las letras o del valor de las palabras, la cantidad de letras y el producto de las letras, y la cantidad de palabras y el producto de las palabras. Calculemos ahora esos 5 valores para el caso de Génesis 1.1. Suma. Esta es la que tradicionalmente se ha considerado como el valor de gematría de un versículo, simplemente sumar el valor de sus palabras. Esto correspondería a sumar los 7 valores que están bajo la columna suma en nuestra tabla anterior. El resultado es 913 más 203 más 86 más 401 más 395 más 407 más 296 igual a 2701. Por lo tanto, 2701 es el valor de gematría tradicional de Génesis 1.1. Pero aún tenemos otras 4 variables que podríamos utilizar para obtener un valor alternativo codificado de Génesis 1.1. Comencemos por calcularlas. Cantidad de letras son 28. Cantidad de palabras son 7.
Producto de las letras. Hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna producto. El resultado de hacer esta operación es 23.887.872 por 10 elevado a la 27. Y producto de las palabras, hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna suma. El resultado de hacer esta operación es 304.153.525.784.175.760. Recapitulemos pues, estos son los 5 números que hemos encontrado para describir al versículo Génesis 1.1. Suma de las letras o palabras, 2701. Este es el valor tradicional de gematría del versículo. Cantidad de letras, 28. Producto de las letras, 23.887.872 por 10 a la 27. Cantidad de palabras, 7. Y producto de las palabras, 304.153.525.784.175.760. ¿Cómo podemos utilizar todos estos números? Alguien descubrió hace poco tiempo que una fórmula muy sencilla y simétrica que utiliza estos valores da un resultado sorprendente. Esta es la fórmula. Cantidad de letras por el producto de las letras sobre cantidad de palabras por el producto de las palabras. Según esta fórmula, para obtener el valor codificado por Dios del versículo, debemos hacer este cociente. Multiplicar por un lado la cantidad de letras del versículo por el producto de valor de sus letras, obteniendo así un número que podríamos llamar el peso de las letras. Multiplicar por otro lado la cantidad de palabras del versículo por el producto de valor de sus palabras, obteniendo así otro número que podríamos llamar el peso de las palabras. Y finalmente, dividir el peso de las letras por el peso de las palabras. Esta fórmula no sería más que un juego caprichoso si no fuera porque arroja un resultado sorprendente que rompe con toda posible casualidad. Para verlo, hagamos esta cuenta para el caso Génesis 1.1. Repasemos el valor de nuestras 4 variables: cantidad de letras, producto de las letras, cantidad de palabras y producto de las palabras. Ahora computemos el peso de las letras. Hay que multiplicar la cantidad de letras, que es 28, por el producto de las letras, que es 23.887.872 por 10 elevado a la 27. El número que obtenemos es 668.860.416 por 10 a la 27. Ese es el que hemos llamado peso de las letras. Por otro lado, computemos el peso de las palabras. Hay que multiplicar la cantidad de palabras, que es 7, por el producto de las palabras, que es 304.153.525.784.175.760. El número que obtenemos es 2.124.689.489.230.320. Sí, son números muy largos, y si cambiáramos una sola letra en todo el versículo, cambiarían completamente. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando dividimos el peso de las letras por el peso de las palabras? Tenemos que dividir 668.860.416 por 10 a la 27 entre 2.124.674.680.489.230.320 y obtenemos 3,1415, etc. por 10 a la 17. Sorprendente. Así que si calculo el peso de las letras del versículo Génesis 1.1, que es sencillamente el producto de sus letras por la cantidad de letras, y lo divido por el peso de las palabras de Génesis 1.1, que es el producto de sus palabras por la cantidad de palabras, lo que obtengo es un número que iguala a pi hasta la quinta cifra significativa, 3,1415. Comparemos el valor obtenido para Génesis 1.1 con el valor correcto para pi. Génesis 1.1, 3,1415, seguido de un 54, 50, 78, 31, etc. por 10 a la 17, y el valor real de pi, 3,1415, 926, 53, etc. Dado que el valor de Génesis 1.1 se obtiene como una fracción racional y de pocos términos naturales, es evidente que solo puede aproximar a pi. Pero lo hace hasta la quinta cifra significativa, mucho más de lo que logró la humanidad en los 1000 años siguientes. ¿Es que Yahvé quiso indicarnos que ella conocía ese número cuando se escribió la Biblia? ¿O es que todo es una casualidad? ¿O habremos hecho trampa al elegir la fórmula? No hicimos trampa con las cuentas, puedes verificar tú mismo o misma, una por una, y ver que son correctas. Pero si fuera una casualidad, ¿cómo es que con la misma fórmula nos encontramos con el número E en Juan 1.1? Veámoslo.